Vamos a ver las diferencias que hay entre el cine, la televisión y la publicidad. Son contextos diferentes, tanto de producción como de recepción. Si trazáramos una línea imaginaria que va de la realidad objetiva a la recreación subjetiva, vamos a tratar de ubicar algunos productos audiovisuales que podemos hacer. El noticiero, por ejemplo, está casi en un extremo de la realidad objetiva. Fíjense que no lo estoy poniendo exactamente en el extremo porque la objetividad absoluta no existe. De un mismo hecho puede llegar a haber también versiones diferentes. Sin embargo, como se supone que informa, debe ser lo más parecido a la realidad. Un documental se está alejando un poquito más del extremo porque lo que presenta es la visión de alguien, la visión del realizador o la visión del productor. También acá podemos llegar a tener visiones opuestas. Un poquito más alejada estoy poniendo a la publicidad, porque la publicidad lo que hace es enmascarar la realidad para que compremos el producto o el servicio que está ofreciendo. Mientras que la ficción sí ya se va para el otro extremo porque lo que hace es recrear la realidad. La única condición que tiene es que parezca verdadero, pero puede no ser real. Esto tiene su origen en los tres campos en los que se desarrolló la fotografía. El primer campo fue el campo del reportaje periodístico. Cuando surge la fotografía se cree que retrata la realidad tal como sucede. Sin embargo, la fotografía cuando aparece en blanco y negro. La realidad no era en blanco y negro, aparece muda, la realidad no era muda. Pero a comparación de lo que había hasta ese entonces, que podía ser el dibujo, era lo más parecido a la realidad. El segundo campo en el que se desarrolló fue el de la publicidad, en donde, está enmascarada la situación para convencernos de una compra. Y el tercer campo fue el campo de la manifestación artística, donde todo estaría permitido con la única condición de que parezca verdadero. Hablando del campo del reportaje periodístico, les voy a mostrar esta fotografía de un fotógrafo, es un bombardeo a Beirut. Toma esta fotografía y la publica, la vende a varios diarios que la empiezan a publicar, pero luego se dan cuenta de que la fotografía es falsa, está trabajada. Arriba está la foto real y debajo está la foto trucada. Lo que este señor hizo fue copiar y pegar edificios porque se veían un poco fuera de foco en la fotografía de arriba y después dibujó un poco más las volutas de humo. Se supone que en este campo, en el reportaje periodístico, esto no está permitido. Sí se puede reencuadrar, pero lo que no se puede hacer es dibujarla, intervenirla como él hizo. Bueno, hubo mucho debate en ese momento porque por un lado se decía que al haber más casas podía parecer que había más víctimas por el bombardeo. Otra cosa que se decía es que al verse más lindas las casitas, más nítidas, podía llegar a generar más empatía con el bombardeado. Vean esta fotografía de Capra. Por el paisaje se sabe que en ese lugar, en esa fecha, el 5 de septiembre, no hubo batalla. Se supone que este es el momento exacto en el que cae muerto un miliciano. Pero al no haber habido batalla, no quedan dos opciones. O la foto está posada o se equivocaron con la fecha en que la publicaron. Después de tanto tiempo, porque la foto es de 1936, podría estar simbolizando a uno de tantos soldados que murieron durante la guerra civil. Supongo que en ese momento, si la foto estaba posada, sí le hubiera molestado a la gente que vivía en ese entonces. Personalmente me parece de mal gusto fotografiar a alguien en el momento exacto de su muerte, pero bueno, eso ya forma parte de una opinión personal. Acá hay otra fotografía de Sebastián Salgado. Hay varias series, si lo buscan por internet, él va fotografiando distintas temáticas. Esta es la serie Trabajos. Son minas de carbón en Brasil.
Es otra serie que él tiene, estas son migraciones en África, gente que tiene que abandonar su hogar por hambrunas, por guerras, etcétera. Lo que siempre se dijo de Salgado era que estaba retratando con demasiada belleza situaciones muy terribles. Y lo que él responde es que a partir de la fotografía parece que esa situación comienza a tener entidad, como si antes de que alguien la fotografiase eso no existiera, y a partir de eso se toma conciencia de que eso está pasando. Esto tiene que ver con el poder inmenso que tiene una imagen, tiene mucho más poder que 1000 palabras. Entonces, ver esta situación hace que se tome conciencia de que eso sucede. Otra fotografía que trajo bastante debate en su momento fue esta. Le habían pedido al fotógrafo que retratara a París en el momento en que estaba saliendo de la guerra y cómo se estaba levantando nuevamente. Él toma esta foto, la vende a varios periódicos, sale inclusive en almanaques, en revistas, y un tiempo después la gente se entera que la foto fue posada. Bueno, le estropearon la carrera al fotógrafo porque fue tal el escándalo que no pudo volver a trabajar más. Si nosotros hoy tuviéramos que sacar una foto de este estilo, seguramente haríamos lo mismo, estaríamos convocando modelos para hacer un casting, estaríamos seleccionando con qué ropa los vamos a vestir, qué fondo, a qué hora, pero bueno, en ese entonces la gente pensó que era una fotografía instantánea y el fotógrafo jamás dijo que era una fotografía instantánea, no, nunca lo negó. Volviendo al tema principal, para hacer un breve análisis vamos a tomar un programa de televisión, pero vamos a tomar una semana de un programa de televisión. Imaginen un programa de 50 minutos, serían 250 minutos semanales, y lo vamos a comparar con una película que puede durar 1 hora y media, 90 minutos, acá está en verde, y a la vez lo vamos a comparar con una publicidad que dura 1 minuto, que está en amarillo en el gráfico. Esta sería, digamos, la duración total, siempre y cuando tengamos en cuenta que de televisión tomamos solamente una semana de la programación. Entonces, ¿cuánto tiempo nos lleva a realizar cada uno de estos productos y en esos tiempos? El programa de televisión, los 250 minutos, se hacen generalmente, ¿no?, en 3 días, mientras que una película de 90 minutos de duración suele llevar 30 días, 30 jornadas de trabajo, más o menos en promedio, y una publicidad puede llevar 3 días de trabajo. Ahora, ¿por qué esa diferencia tan grande en tiempos, siendo los resultados también en tiempos tan distintos? Para poder llevar adelante ese promedio, la televisión tiene que grabar 85 minutos útiles por día. Esto es sin repeticiones, ya editado tiene que quedar listo 85 minutos, mientras que el cine necesita que le queden por día 3 minutos, también sacando repeticiones, sacando pizarras, sacando 3 minutos útiles, y la publicidad 20 segundos. Entonces vamos a analizar un poco por qué se trabaja tan rápido en televisión, más lento en cine y mucho más lento en publicidad. Por un lado tenemos la pantalla grande del cine en donde se ve todo y hay que cuidar muchísimo más los detalles. No es lo mismo que la pantalla más pequeña donde algún detallecito puede quedar y no se nota. En algún momento los televisores van a ser más grandes y entonces todo el mundo los va más económicos, todo el mundo los va a poder adquirir y en ese entonces la tele va a tener que cuidar un poquito más los detalles, ¿no? Tal vez tanto como los cuida el cine. Pero hay otros motivos que tienen que ver con la manera de producción de cada uno de esos productos. Con respecto al registro, todo lo que es televisión va a tener un registro digital, mientras que una película o un spot puede tener tanto un registro digital como en 35 milímetros. Ya prácticamente no tenemos 35 milímetros acá porque no hay laboratorio de revelado.
hay que mandarlo a revelar a Chile, lo cual es bastante complejo para pasarlo en el avión, porque no pueden velar la película, etcétera. En general se está trabajando ya casi todo en material digital. Con respecto a las cámaras, en todo lo que es televisión se va a trabajar con varias cámaras a la vez. Puse 3, pueden ser más cámaras en simultáneo. Se ubican las cámaras de manera que una cámara no vea a la otra y van a estar grabando a la par las 3 cámaras. Inclusive en algunos programas se editan mientras se está grabando. Tanto una película como un spot publicitario van a trabajar siempre con una sola cámara. Va a haber un solo punto de vista. Puede haber escenas que sean complejas, en donde haya que hacer explosiones, algo que no se puede volver a repetir, entonces para ese caso en particular se pueden poner más cámaras, pero si no, en general se trabaja con una sola cámara, un solo punto de vista cada vez. El método va a variar. Entonces, en una telenovela se va a filmar la escena corrida de principio hasta final. Inclusive si en algún momento se equivocan, paran ahí, pinchan sobre un planito y continúan la escena sin volver hasta el principio. Entonces, si una escena dura 3 minutos, va a llevar 3 minutos grabarla. La van a ensayar y la van a grabar de corrido y cada cámara sabe qué plano tiene que tomar. Mientras que una película o un spot publicitario va a grabar la escena fragmentada en planos. Y esto es un poquito más complejo para los actores. Hacer la escena corrida es un poquito más parecido a lo que sería el teatro. En cambio, en cine, al estar la escena fragmentada en planos, y a veces no los filmamos en el orden en que van, generalmente vamos a filmar los planos de acuerdo a lo que nos conviene por iluminación, puede ser que tengamos que hacer el plano que va al final, después un plano que va al principio de la escena y luego un plano que va en el medio. Entonces, en ese sentido, ahí sí tenemos que trabajar mucho con los actores, porque si tienen que hacer una progresión, la tienen que planificar en base a la cantidad de planos que tenemos pensado hacer para desarrollar la escena. Con respecto a la iluminación, en todo lo que es televisión se hace una puesta de luces para cada decorado. Y la puesta generalmente queda. No se sacan las luces, se trabaja mucho en estudio, entonces se cuelgan las luces, llegan, van a grabar, encienden la luz, graban todo lo que tienen que grabar por el día, puede ser que hagan alguna corrección, etcétera, pero la luz queda puesta, terminaron de grabar, apagan las luces y se van. Mientras que en una película o en un spot va a haber una puesta de luces por cada plano. Lo que quedaba bien en un plano general, cuando vayan a un plano más corto, puede no quedar bien y siempre es necesario corregir algo. Entonces, esto es lo que realmente hace que se tarde mucho más tiempo. Cada vez que cambio la cámara de lugar, tengo que modificar la puesta de luces. Esto también me ayuda a que el cine o el spot publicitario tenga más profundidad, porque estoy trabajando desde un solo punto de vista. Entonces con la luz puedo llegar a crear volumen, puedo crear profundidad dentro del cuadro, cosa que no pasa en televisión. Si ustedes analizan un pedacito de televisión van a ver que es plano, porque en realidad lo que se está haciendo es que se alumbra el decorado. Entonces no llega a generar esa profundidad que me permite el cine desde un punto de vista único. Con respecto a los decorados, todo lo que es televisión en general va a tener el estudio, entonces ya se pueden dejar las luces colocadas. Las productoras de televisión suelen tener ya los estudios propios, los dejan armados, iluminados, terminaron de grabar todo lo que correspondía al día, apagan la luz y se van. En cambio, en cine en general se va a trabajar mucho más en decorado natural. ¿Por qué? El estudio es difícil, caro de mantener, es caro para alquilar, y las productoras de cine en general no tienen estudios, se arman para hacer una película y se terminó de filmar y la empresa se desarma. Salvo las productoras más grandes como Polka o Patagonic, pero todas las demás productoras independientes no tienen estudio y van a buscar decorados naturales. Por otro lado, el decorado natural va a tener una puerta que comunique realmente con otro ambiente, entonces también me va a ayudar a generar profundidad dentro del cuadro. El spot publicitario en general se va a grabar también en estudio.
Las productoras de publicidad tienen más continuidad que las productoras de largometraje, entonces tienen estudio propio y además muchos de los decorados con los que van a trabajar no existen, entonces se tienen que fabricar, son irreales, entonces en general también van a trabajar en estudio, aunque trabajen a una sola cámara y compuesta de luces cambiantes. Con respecto al laboratorio, si no tenemos material de 35 no hay revelado. En lo que es digital podemos filmar, grabar y ver enseguida el resultado. Mientras que cuando hacíamos revelado de material teníamos que esperar a ver el material revelado por si llegaba a pasar algo en el camino y había que volver a filmarlo. Bueno, ya con el material digital ese problema desapareció porque ya enseguida lo podemos ver y saber ya si está bien o si apareció algo que no se tiene que ver y hay que repetirlo. Con respecto al presupuesto, todo lo que es televisión va a estar limitado a la rentabilidad. Esto quiere decir a la cantidad de anunciantes que tiene el programa. Con los anunciantes que pagan por aparecer en los espacios publicitarios, con eso se paga la producción. Van a ver que si aparece un programa nuevo, en general primero va a tener publicidad del canal, o sea, de otros programas que aparecen en el mismo canal, y si va pasando el tiempo y no aparecen anunciantes reales que paguen por aparecer en las tandas, el programa se termina levantando porque ya no hay dinero para hacerlo. O sea, se presentan primero una serie de programas que banca la producción y después ya si no funciona, si no hay anunciantes, se tiene que levantar. En el caso de que empiecen a aparecer anunciantes, van a ver si aparecen muchos, el programa se agranda, pueden poner un móvil de exteriores, traer invitados extranjeros, etcétera, etcétera. En el caso de una filmación, el presupuesto es alto, podemos estar hablando de 15 millones, una película común y silvestre, sin demasiado despliegue. Por eso va a estar siempre optimizado, esto es, se va a hacer una preproducción bastante extensa, donde se va a planificar para no perder nada de tiempo y filmar y que nos rinda lo más posible el tiempo de rodaje. En publicidad el presupuesto es alto, pero acá no hay que salir a buscar un inversor, porque acá hay una empresa que tiene un producto o un servicio y está invirtiendo porque luego le va a redituar en ventas, entonces va a tener ganancias, es una inversión propia. Por lo tanto, a veces en proporción, lo que es el presupuesto de un spot puede ser bastante alto comparado con lo que es un presupuesto de una película. Y hablando de público, tenemos que el público de televisión es un público disperso. El tipo no quiere ver televisión, ya está encendida, a veces es como si fuera un cuadro en movimiento y se pone a hacer otra cosa, habla por teléfono, ayuda a los chicos a hacer la tarea, saca al perro a hacer pis, vuelve, sigue, se pone a cocinar y cada tanto le pega una miradita al televisor. Siempre hablamos de un público disperso. Puede haber, siempre hay excepciones, algún programa que nos interesa ver, bueno, quedamos todos prendidos de la tele, pero en líneas generales, en la mayoría del tiempo es un público disperso que está haciendo otras cosas. Mientras que el público de cine es un público atento, él está mirando el programa en particular. Lo suponemos sentado en la sala, mirando a oscuras, quieto, la película. Y el público de un spot es un público reacio, es un público que no quiere ver el spot porque ya sabe que le están vendiendo algo. Entonces trata de dispersarse, de cambiar de canal, de hacer zapping, etc. Eso también va a modificar el lenguaje. Entonces, en todo lo que es televisión en general va a tener un lenguaje simple y redundante. Tenemos un público que se dispersa, entonces bueno, tiene que ser todo simple para que llegue a comprenderlo. El lenguaje en todo lo que es cine es un poquito más complejo. En líneas generales no le damos 2 veces la misma información, sino que nos gusta darle una sola vez la información y que él vaya siendo atento, siguiendo las pistas y viendo cómo se va desarrollando la historia. Mientras que en el spot el lenguaje va a ser redundante y persuasivo. Redundante porque se va a nombrar el producto varias veces y persuasivo porque se va a intentar siempre convencer de que todo va a ser mejor con el producto.
Otra de las variaciones que tenemos también, por ejemplo, es que en todo lo que es televisión se va a buscar el punto de vista desde donde se vea más la acción, mientras que en cine el punto de vista va a ser siempre el más dramático, aunque a veces no se llegue a ver la acción completa. En el spot también se va a buscar un punto de vista dramático, pero siempre tratando de que el producto aparezca como el héroe, la solución al problema. Va a haber mucha cámara contrapicada, como para hacer que el producto se vea más importante.